Hola, José Luis. José, mirá que acá el profesor Gelarte dejó la vara altísima, dio una clase de geopolítica que nos dejó a todos así mirándolo, así que lucite, inigualable. hermano. Yo como economista no le llego ni a los talones a él como especialista en cuestiones internacionales, así que muchas gracias. El gol ya lo metió él, yo vengo solamente a tirar la pelota de la No, esquina. ¿cómo nos pega esto, José? Porque la verdad es que hoy en el mercado financiero yo miraba los valores, las acciones de Argentina, perdón, somos ombliguistas, ¿no? Porque estamos también tratando de salir adelante y encima nos pasa esta. Riesgo país trepó un 1,4%, las acciones argentinas en Wall Street se derrumbaron hasta un 8%. Digo, esto Mira, también nos pega. Yo creo que habría que meterle bisturí a muchas cosas de este suceso. Por un lado, sin duda, el balance energético, el balance comercial energético va a ser mucho más negativo porque Argentina es un importador neto de gas. Así que por ese lado, la escasez de divisas se agudiza. Por otro lado, la escasez de divisa se desagudiza porque la soja está subiendo muy fuerte, está subiendo todos los commodities y Argentina es un exportador neto de soja muy importante. O sea que a lo mejor tenés más pérdida por el balance energético, pero tenés una ganancia que compensa esa pérdida, habría que ver en cuánto, pero va a depender de los precios de cada uno. Y a lo mejor no tenés pérdida de divisas en el globo de los balances, energético negativo, soja positivo. En el caso del trigo, Argentina casi exporta muy poco o no exporta trigo, pero claro, es un alimento muy consumido en Argentina, todos los derivados del trigo, y ahí sí podés tener un impacto muy fuerte en los precios de los alimentos, y ahí hay que ver cómo reacciona el gobierno. Sin duda vas a tener un salto en el nivel de precio. ¿Estamos hablando de más inflación? Sí. Una aclaración además, aportando esto que dice José Luis, porque hay que tener en cuenta, Rusia es el primer productor mundial de trigo, Ucrania es el cuarto. Por eso que afecta tanto el precio del trigo lo que está pasando con este conflicto. Claro. De hecho, hoy escuché de parte de un periodista muy destacado, Pablo Rossi, que en el Instituto Patria se está pensando en subir las retenciones, no sé si al trigo o a la soja, probablemente al trigo para disminuir el impacto en la canasta alimentaria argentina de la suba del trigo a nivel internacional. O sea que, guarda que no es solo un tema de divisas acá, es un tema del impacto en los precios internos de una suba en el precio del trigo que puede acelerar la inflación y llevar al gobierno a medidas como la suba de retenciones. Pensemos que ya el agro está bastante caliente con todo lo que está pasando con los fideicomisos que están armando. Si le ponen retenciones, mamita querida, la que nos espera desde el punto de vista político, ¿no? Pero fíjate el efecto cascada, Eddie, ¿no? De una situación que a nivel físico está muy distante, a nivel cultural, ustedes lo relataban con Diego, nos resulta hasta abstracto de entender cómo se vive en esos países, pero nos pega de lleno nuestra problemática. Sí, de lleno. Redunda en inflación, redunda en preocupación de abastecimiento y lo que puede ser una oportunidad. Yo lo dejo sobre la mesa porque recordemos que también, y Diego, vos participaste también en lo que fue ese armado, aportaste con tu conocimiento, hay un acuerdo muy importante de libre comercio, o intentaba ser de libre comercio, que se negoció con la Unión Europea. Y uno se imagina en este momento en donde crisis puede ser oportunidad, si Argentina puede colocarse hoy como quien abastece de esos alimentos que ya Ucrania por esta situación y Rusia por su parte no van a demandar, Claro, pero no van a poder ofrecer. Una locura que nosotros hemos hecho es que somos el único país que nos hemos manifestado públicamente en contra del libre comercio. Todos los países del mundo están buscando cómo hacer acuerdos de libre comercio, bilaterales, interregionales. La Argentina planteó que el libre comercio está en contra de sus intereses. Bueno, Cristina llegó a decir que si por ella fuera no importaría un clavo, ¿no? Ahora, Es más, hay un dato estadístico muy interesante. Argentina es el único país en la historia de la OMC condenado en el 2012 por su política proteccionista global. Nunca había ocurrido eso en la OMC. Compro. Ahora, se crea una situación con esta guerra. La pregunta es una pregunta incómoda, pero no sería la primera vez. ¿Puede una guerra que influye, como vemos, o sea, empezamos hablando de una guerra en Ucrania y terminamos hablando de las commodities y de las retenciones en la Argentina? ¿Puede una guerra en Ucrania, Rusia, Ucrania, la OTAN metida, etcétera, ser algo favorable para la Argentina en algún punto? esta es una fantasía argentina permanente. Yo no creo. Las hemos tenido como fantasía. Yo no creo. Yo me acuerdo cuando fue la vaca loca, yo era embajador en la Unión Europea. Entonces aquí salía publicado la alegría de algunas asociaciones de productores que decían, qué bien, ahora la gente no va a comer la carne europea, va a comer la carne argentina. Lo que no quería era comer carne por el miedo a la vaca loca. Entonces
Primero hay un negocio de especulación. Cada guerra implica transferencias de riqueza en manos de especuladores. De eso no hay ninguna duda. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los intereses país. Nosotros, por ser gran proveedor de alimentos, tenemos una enorme posibilidad de expandir nuestro comercio, pero para expandir nuestro comercio, obviamente necesitamos tener eficacia productiva, eliminar retenciones, tener políticas exportadoras que no tenemos. Entonces, cualquier oportunidad en abstracto la eliminamos nosotros a través de nuestra conducta en concreto. A mí me tocó expandir el comercio de carnes con China. Había 9 frigoríficos cuando yo llegué. 4 años después, 95. Nos transformamos de ser el 12º aprovisionador de carne bovina de China en el primero. ¿Qué pasó? Entendimos que la exportación producía inflación, prohibimos las exportaciones. Nos pegamos un tiro en la pierna. Yo les hago una pregunta a los dos, porque Rosario trajo sobre la mesa la posición argentina, que fue mutando a la par también de que este conflicto se agravó. Y apelo a tu conocimiento, José Luis, en economía, pero Diego, también a tu conocimiento en lo que es la relación con el mundo. Para que Argentina transforme esto en una oportunidad, y por supuesto lo digo desde el punto de vista económico para que no se malentienda, esto es una guerra, no hay oportunidad, no hay nada bueno que contar, pero digo en términos económicos, ¿se necesita de un Alberto Fernández que tome una posición más firme? ¿Más firme qué significa? Que tome una posición totalmente rotunda, ¿no? Digo, con respecto a la situación de Rusia. A ver, Diego va a ser mucho más claro sobre la parte diplomática, si vos querés, sobre la declaración de Alberto Fernández. Déjame contestarle a Eddie. Yo creo que mirando las historias de las guerras y analizando solo el pequeño cubículo económico, las guerras nunca han sido buenas para la economía mundial en general. Y Argentina forma parte del mundo. No creo que sea beneficiosa esta guerra para Argentina. Y sobre lo de Alberto Fernández, muy breve, un mamarracho decir que él quería que Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Y ahora corrigió un poquito el discurso, pero no ha sido de ninguna manera compensado por el desastre de la desafortunada frase de haber dicho que Argentina debería ser la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Ahora, y en este contexto, ¿cómo entra en juego el pacto con China, la nueva ruta de la seda? Digo, ¿eso no abre oportunidades en un mercado que por ahí se cierra? No, pero yo te diría, las oportunidades, yo creo muchísimo en la relación con China. De hecho, nosotros, sin tener firmado el memorándum, a mí me tocó el ofrecimiento de firmar el memorándum de la ruta, el Itai y Lu, se dice en chino. Sí. Ese memorándum es la política exterior china, es mostrar que ellos firman con sus 130 países que tienen a China como mayor socio comercial. Recordemos que Estados Unidos no firma el memorándum, pero es el primer socio comercial. Y el segundo es Alemania, y el tercero es el resto de la Unión Europea. Y están Chile, Brasil, Uruguay, que tienen a China como su primer socio comercial. No es nada nuevo, que es el mayor mercado comprador en el mundo. Hoy nosotros podríamos estar produciendo de cualquiera de nuestros productos, de granos, de carne, de productos de la pesca, de hortalizas, de frutas, 5 veces más de lo que hoy producimos y lo tendríamos vendido en China. Por supuesto que esa es una oportunidad, no necesitamos una guerra para eso ocurre. Lo que necesitamos es eliminar retenciones, tener un sistema de transporte interno. ¿Te tocó firmar algún swap con China vos? Sí, yo firmé 2. Ahora, Casi entonces 20 mil millones de dólares. viene la pregunta del millón ahora. Esos swap con China, viste que acá lo ponen como si fueran reserva del Banco Central, pero Son después papelitos. lo sacan. ¿Son reservas o no son reservas? No, son reservas desde el punto de vista que el yuan está reconocido como reserva de valor. Sí, pero para hacerte de los dólares después de firmar el swap. Eso te tiene que autorizar si querés gastar un renminbi o yuan. De eso te tiene que autorizar el Banco Central. ¿Y a qué chino. costo, Diego? O sea, no es nada líquido eso. No, es nada líquido. cero líquido. Cero Vos líquido. lo podés computar y es legal y está bien Bueno. computado. La mitad de nuestras reservas formales son estos 2 swaps. Yo no lo y pondría bueno, pero esto es legal. Perdón, Reconozco que tiene La legalidad mitad- plena. La mitad de las reservas que actualmente computa el Banco Central como tal, Son las 2 reservas créditos. monetarias, son préstamos o papeles de Son- China. Sí, sí. Ni sin siquiera lugar es a moneda. Pero que no son Papel. líquidos. Pero no son líquidos. No habría que lo puede- computarlo Por eso para cuando medir vos No, no, dijiste no. recién que tenemos No reservas lo negativas, canjeás por cash decía, a ver, mañana a la dame mañana, 20 digo. dólares, no podés sacarlo de ahí. Efectivamente,
en eso no existe. Déjenme que el futuro, ¿viste? Yo lo quiero llevar esto de nuevo a lo que es la Argentina. ¿Qué análisis ven ustedes de la posición de Massa? ¿Puede ser que Massa esté yendo un paso más adelante porque tal vez él esté, digamos, discutiendo en el frente interno esta cosa de no hay nada que esperar, ya tenemos que tomar una posición más clara? A ver, yo creo que Massa está haciendo su juego, pensando también en el 23, y por otro lado, no dudo que también está intentando recomponer un poco la imagen del gobierno al cual pertenece el de Alberto Fernández, frente al gobierno americano, frente a Occidente, que ha quedado muy golpeada después de las desfavorables declaraciones del presidente sobre Rusia, su viaje a China, sus declaraciones bastante rastreras, por cierto, con Rusia y con China. Yo creo que hay las dos cosas en las declaraciones de Massa. Está su jugada personal, política, y también él pertenece a un gobierno, es orgánico y trata de lavarle un poco la cara. Ahora, José Luis y Diego, sí, perdona, adelante, dale. Vos le preguntabas a Bielsa por el impacto de los precios de la energía y el acuerdo con el fondo. Y porque estamos ahí, que se firma, que no se firma. Decirle algo que no lo escucho seguido, no lo leo, y me parece muy importante. Acá el gobierno y una parte de la oposición nos están diciendo o es este acuerdo o el default. Punto 1. No sabemos qué acuerdo hay. A ver, nosotros, ni los diputados ni los senadores tenemos el acuerdo que supuestamente Argentina ha arribado con el Fondo Monetario. Tenemos solo la conferencia de prensa de Guzmán de hace casi un mes, viernes 28 de enero. O sea, no sabemos cuál es el acuerdo. Entonces nos dicen, ¿es este acuerdo o el default cuando no sabemos cuál es el acuerdo? Segunda cosa, suponete que fuera un mal acuerdo. No necesariamente eso es default si vos usás la cabeza en lugar de los pies para pensar. Porque vos decís, no es un buen acuerdo para los argentinos, que es lo que realmente importa. Vuelva a discutir con el staff del fondo. Mientras tanto, le vamos pagando al fondo con la plata que nos da el Banco Mundial, con parte de los 20.000 millones de dólares que vienen de China, usar reservas, vas tirando y discutís un nuevo acuerdo. O sea, esto no es necesariamente, o este acuerdo que no sabemos cuál es, o el default, el incendio de la Argentina. Guarda. Sobre la pregunta de Eddie, de la propuesta de la coalición cívica de Carrió, que es que el gobierno se haga cargo del acuerdo con el fondo y lo saque al Congreso del medio. Vamos a hacer un poquito de análisis conceptual. La Constitución Nacional, o sea, nuestra ley fundamental, inciso 7, artículo 75, que es el que define las facultades del Congreso, dice claramente que el arreglo de la deuda le corresponde al Congreso de la Nación. Inciso y artículo en el cual todos los gobiernos, desde 1853 por acá, lo han dejado de lado. El Congreso nunca arregló la deuda, sino siempre lo arregló el Ejecutivo. Una delegación de facultades implícita en clara violación de la Constitución. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa. El año pasado, el Congreso sancionó una ley, la 27612, que dice claramente en su artículo segundo que los acuerdos con el fondo, por ley, tienen que pasar por el Congreso. Y ahora Lelita Carrió quiere pisar esa ley, al Congreso. que es pisar al Congreso. La argucia es esta, el Congreso dice, me ocupo de la deuda, haciendo que resuelva el presidente. Claro, pero Esper plantea muy claramente la cuestión es constitucional. una delegación de facultades inaceptables. Yo comparto totalmente el criterio constitucional de involucrar al Congreso. Pero además de ese dato jurídico y constitucional... Y que por eso nos va mal como nos va. Después nos preguntamos, ¿por qué nos va mal a los argentinos tan mal? ¿Porque tenemos mala suerte? No, porque viste, violando la ley de gravedad. Por eso, pero además del dato constitucional fundamental, y coincido, hay un dato político. Este gobierno perdió la última elección, sacó 30%. Por lo tanto, no está en condiciones solo, tiene que presidir la mesa, porque para eso fue elegido. Obviamente. Y nadie cuestiona la legitimidad de este mandato hasta el 2023. Pero lo que está claro es que políticamente no tiene la fuerza para hacerlo solo. Es decir, tiene la obligación por la decisión del electo. El Fondo Monetario Internacional, por eso yo te preguntaba eso, digo, que vos tanta experiencia tenés en geopolítica, es el Fondo Monetario Internacional el que está exigiendo el sello de la oposición, porque puede haber hasta 10 años, hay un cambio de gestión Marcela, no es una exigencia, es un dato de sentido común. Estamos haciendo un acuerdo que va a llevar muchos años. Este gobierno perdió la elección y hay una elección dentro de 2 años. Lo lógico, yo les puedo contar una anécdota. Sí, el fondo pregunta, che, pero ¿con quién estoy firmando? ¿Con vos o con todos ustedes? A mí me tocó negociar activamente el acuerdo puente entre Duhalde
y la llegada de Néstor Kirchner. En ese momento, como siempre, estábamos todos peleados, entonces nadie quería poner el gancho. ¿Qué hubo que hacer? Se los puedo decir, no es un secreto. Llevábamos de a uno a los representantes de todos los que no conversaban en la Argentina a la embajada. Ahí iba Sin, ¿se acuerdan? El hindú, que era el responsable del hemisferio. Anup Sin. Anup Sin. Entonces nos reuníamos en secreto y cada uno decía, al margen de que se puteaban sin límite en la Argentina, iban y expresaban el acuerdo al crédito puente que lo necesitábamos negociar. Y así se sacó el crédito puente. Lo que pasa es que siempre lo tenemos que hacer en dos idiomas. Lo de Lilita queriendo volver las cosas a la normalidad de la delegación de una facultad del Congreso, un delirio. Este nuevo escenario mundial que vemos con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿puede cambiar en algo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Puede, por ejemplo, Estados Unidos pedir más apoyo a la Argentina para ceder un poco en sus posiciones? ¿Puede haber algún cambio para el país con el acuerdo con el fondo? No, lo que pasa es que lo que no tenemos que hacer es mitología. Nosotros tenemos un problema muy claro de que gastamos más de lo que lo que cobramos, que lo que nos ingresa. Entonces hay que hacer un saneamiento de las cuentas. Ahora, o sea, cuando la propia oposición a la que integro dice no vamos a aceptar ningún impuesto y aceptamos el 60% de proyección de inflación, que es el peor de todos los impuestos, no es cierto que no estés aceptando impuestos. Fiscalmente se te agravó la situación, porque vas a tener que gastar más en subsidios energéticos, que era el único componente de gasto público que bajaba. Vas a recaudar más a lo mejor por retenciones. Pero yo estoy seguro que la gente del fondo estaría encantado de discutir hay que ver el detalle con de una eso. delegación argentina que no alcanza con el gobierno. O sea, la Argentina es el gobierno que perdió la elección más la oposición que la ganó. Eso es la Argentina. Entonces, si ahí hubiera una mesa de negociación donde se hablara de estos temas, programa antiinflacionario, administración de recursos, saneamiento de las cuentas, nivel de emisión, pero eso es muy bueno. Ahora ese previo a lo que papelito, ocurrió hoy. ¿eh? Con lo que ocurre hoy en Ucrania y este nuevo tablero mundial, ¿puede cambiar algo? No, el Argentina acuerdo a entre favor. Argentina y el No, fondo? a favor Sí. Argentina no. No, ok. No, Me están pidiendo un corte, no se vayan ustedes, por favor, que seguimos después con toda la información para que sepa, ya venimos. No creo que las sanciones económicas que la OTAN le no para. imponga a Rusia lo van a parar a... Es que además Putin ya sabía que estas sanciones se venían. Putin tomó todas las decisiones que tomó sabiendo cuáles iban a ser las sanciones y ya decidió que está dispuesto a pagar ese costo. Algo importante a tener en cuenta es que la movilización general supone la prohibición de salir del país para los jóvenes de 18 a 60 años. Porque se consideran prácticamente como si fueran enlistados en un contexto en el cual se calcula que ya hay 100.000 desplazados y que se vieron las imágenes la cantidad de gente tratando de cruzar a Polonia. En el primer día. Por eso En el primer yo creo día. que conservadoramente podemos pensar en más de 1 millón de desplazados Pero sin en duda. el curso de las próximas Ahora, semanas Diego, o meses. ¿Ves la posibilidad de que otros países, puntualmente la OTAN, intervenga en el conflicto o es solo Rusia-Ucrania? ¿Cómo sigue el Consejo de Seguridad de la ONU? El problema del Consejo de Seguridad es que Rusia tiene capacidad de veto. Claro. Y Estados Entonces, Unidos con un también. solo no pasa nada. No pasa Se nada. van a reunir, porque va a haber miembro. discursos, pero no se puede tomar ninguna acción si uno de los 5 miembros O sea permanentes que eso no va a ocurrir. veta. No va a haber ninguna condena a la invasión No, rusa. Y China no está dando señales de que acompañaría. por No, otro lado, ¿no? Inclusive la primera aproximación fue de abstención. Claro. No va a acompañar. Yo no tengo la menor duda. China tiene Xinjiang, la provincia de mayoría musulmana, tiene un clima muy caliente en Hong Kong, tiene Tibet y tiene Taiwán en caliente, que es una situación bastante... Hoy sobrevolaron Guerra de aviones. Ucrania. Sí, Hoy sobrevolaron aviones chinos. dicen que China está viendo cómo se da esto acá en Ucrania por parte de Rusia para ver si avanzan sobre Taiwán. Yo creo que, estoy seguro que China no va a intervenir. Ojo, no va a condenar, eso también lo podría afirmar, no va a haber una condena china a la invasión rusa, pero tampoco va a haber apoyo, participación de ninguna forma. Yo lo veo ¿Hay un a Rusia paralelo muy para solo. vos? Ucrania, Rusia, OTAN, Taiwán, Sí, China. la diferencia con Taiwán es que la señora Tsai, que es la Zelensky de Taiwán, que gobierna con el Partido Progresista Democrático, hoy el viejo Kuomintang, el Partido Nacionalista,
es oposición Quedó y desplazado. socio de Beijing, el viejo partido de Chiang El que Kai-shek. hizo la decisión, el que se Exacto. fue. Ese soy oposición y socio de Beijing. El nuevo partido, Partido Progresista Democrático, que gobierna hace 5 años, se mantiene con mucho cuidado, no hizo lo de Zelensky. Lo de Zelensky. Tenemos, No declara la tenemos independencia. un móvil frente a la embajada de Ucrania. Ahora, viendo este mapa, José Luis, uno se pregunta, ¿quién pierde más con esta posición? ¿Quién pierde más, Rusia o la Unión Europea en términos económicos? Muy, muy golpeado por las represalias que ya han empezado a aplicarse desde el día de hoy. El tema, como decíamos antes, Rusia es un país guerrero, históricamente hablando. Putin también lo es. Yo no creo que las sanciones económicas vayan a hacer que Putin dude de seguir avanzando sobre Ucrania ni hablar. Ahora, igual, fíjate que hoy Joe Biden dice algo que es clave. Cuando habla de las sanciones que son contra 5 bancos y sobre todo contra el sistema financiero, dice, no vamos a tocar el comercio de gas. ¿Por qué? Porque sabe que el costo que tendría para Europa, por ejemplo, un embargo y no comprarle más gas a Rusia, sería altísimo, porque no tiene de dónde sacar ese 40% del gas que le compra. Yo Eso es un arma muy importante que tiene Por Rusia. ahí voy a llevarlo un poco a términos financieros. Esa red es lo que demuestra por qué la represalia no es tan grande. O sea, es fuerte Exacto. desde el punto de vista financiero y económico, pero también es hasta ahí, José. Perdón, Marcelo. No, no, está bien. Sí, claro, claro. Yo no sé si mirar a la cámara o a ustedes. No, vos mira para la Ustedes- cámara siempre. Mirá, cuando yo arranqué en Mirá la cámara, televisión. ahí está tu público. A la Vos cámara mirá. hasta el final. Yo te quiero preguntar algo porque hay mucha gente que busca cómo salir adelante y en Argentina, donde hay tanta inflación, una de las monedas de ahorro ha sido el dólar. Cuando vos mirás lo que sucedió en el mercado financiero fue muy simbólico lo que sucedió, por ejemplo, con el oro. Un resguardo de valor de antaño, si se quiere, pero que hoy cobró mayor relevancia en el mercado financiero subiendo un 3%. La pregunta concreta de José Luis, para la gente, para quien hoy está comiendo y tratando de decidir qué hace con su dinero, ¿ahora el oro puede ser mejor inversión que el dólar? En el mundo, yo te diría que muy probablemente eso ocurra. A ver, ¿el mundo a dónde va con esta guerra? Que por ahora es larval, ¿no? Sin duda que un salto inflacionario vamos a tener. Ya veníamos con alta inflación durante este año en el mundo, en el mundo. Recuerden que Estados Unidos está teniendo las mayores inflaciones de las últimas décadas. Esto va a acelerar la inflación en el mundo. Eso siempre es relativamente bueno para los típicos refugios de valor contra la inflación, como el oro, y malo para las monedas de cualquier país. En el caso argentino, sin duda que algo de más inflación vamos a tener, particularmente en alimentos. Eso lamentablemente le va a pegar al bolsillo de nuestros ciudadanos argentinos, lamentablemente. Y es crítico si hay acuerdo o no con el fondo. Pero volviendo a tu pregunta, sin duda que el oro en circunstancias como esta puede ser un refugio de valor más que interesante. Y me meto un poquito más allá para aquellos que también tienen curiosidad en criptomonedas, porque hoy se habló mucho de lo que estaba pasando con una de las más populares, ¿no? El mundo del mercado financiero, que miraba de cerca cómo ajeno la criptomoneda, en definitiva, ha cerrado hoy el día en un lugar neutro, todo en baja menos eso. ¿Por qué? No, yo criptos, lamentablemente, no le puedo decir nada. La valoro, no las desconozco, pero no te sé pronosticar temas de criptomonedas. ¿No las tomás en serio? No las sabés? tomo en serio, pero te quiero decir, es algo en lo cual nunca me he puesto a estudiar. No, yo le en pregunto a Eddie profundidad, por lo porque tanto no quiero opinar. cuando ha habido ese conflicto tan intenso en Venezuela, en donde la verdad la gente desesperada buscaba un resguardo de valor, de sus propios valores, la criptomoneda en Venezuela cobró mayor relevancia. Por eso Totalmente. Dari se suma también al condimento de la geopolítica en medio de y una hoy, guerra. lo que vos marcas, hoy el Bitcoin a la mañana había tenido una baja muy importante. Muy. Pasa que a lo largo del día se fue recuperando, porque bueno, también ese es el juego de, bueno, baja, entonces se meten compradores en el mercado, ¿no? Bueno, el tema del gas. Esta red explica por qué las represalias son fuertes, pero no tanto, contra Rusia, por lo menos por el momento, y vamos a ver cómo evoluciona, porque esto de convocar a la población masculina para que entre, y ya que entren fuerzas irregulares de Rusia, esto puede terminar en un tole interminable. José Luis, estás en el Congreso de la Nación. Hoy la Sí. oposición, hoy recién salía nuestro móvil desde la Embajada de Ucrania, la oposición de Juntos por el Cambio temprano fueron hacia ahí. ¿Por qué desde tu sector no hicieron una movida similar? Hay mucho de uso de la situación internacional para la política interna. ¿Cómo lo Mira, ves? te digo muy fríamente y honestamente, ¿por qué no hice más que
¿Por qué no fui a esta manifestación? La verdad, porque tenía el día recontra planificado desde antes, con un montón de actividades legislativas adentro del Congreso, reuniones, pensando en los proyectos que vamos a presentar a partir de ahora. Por eso no estuve en la embajada, pero desde el primer momento del día expresé mi condena a la invasión que Putin había hecho de Ucrania, desde ya. Y ahora voy a participar de un comunicado junto con otros colegas, con otros diputados, senadores de distintos espacios políticos condenando la invasión a Ucrania. ¿Y hay alguna referencia al gobierno argentino en ese documento? Sí, va a haber referencia, sí, por supuesto. Mirá, de nuevo, para explicar más de por qué no he estado más presente en la Embajada de Ucrania o en esta manifestación, nosotros en 2 meses desde nuestro espacio Avanza Libertad, desde que somos diputados, hemos presentado ya 5 proyectos, 2 proyectos de ley, 2 interpelaciones y un proyecto de informe. O sea que estamos trabajando muchísimo. Ahora, en breve vamos a hacer una presentación de un proyecto de ley para derogar la ley de abastecimientos. Es inaudito que Argentina siga controlando precios para bajar la inflación, una cosa de bruto y burro. Pero se está avanzando en ese sentido. Y también vamos a avanzar con un proyecto de reforma laboral. ¿Perdón? Justo, José, diste en la tecla porque el gobierno está avanzando en ese sentido, avanzando en la posibilidad de una intervención. Hoy me comentaban más temprano, fuera de lo que es la agenda de Ucrania, también pasan cosas en Argentina, la convocatoria que estaba haciendo Domínguez a distintos productores de lo que es la mesa agrícola argentina, porque realmente los productores tienen un temor a que se haga finalmente una intervención para regular los precios de los commodities. Esto es básicamente ponerle un precio fijo al maíz, sobre todo, que condiciona a los panificados. Si el gobierno avanza en esa posición, ¿cómo reaccionaríamos? No, nosotros, a ver, es inaudito, pero es inaudito que sigamos tratando de, con controles, bajar algún precio. Hace, no sé, un siglo casi que estamos haciendo este tipo de burradas y las cosas no mejoran. Por eso nosotros vamos a prohibir por ley que el gobierno fije precios derogando la ley de abastecimiento. Terminemos con la burrada porque no va a ir mal siempre así, siempre. Domínguez, despiértese, hombre. No haga burradas. José Luis, para ir terminando ya porque nos queda un minutito y algo para terminar el programa, como diputado, ¿qué novedad tenés de cómo viene el ingreso del proyecto de acuerdo con el fondo? ¿Se avisa algo a los bloques? ¿Hay que estar prevenido? ¿Hay que esperar a que el presidente abra las sesiones y después se verá? Mira, no tenemos nada. Desde el 28 de enero que Guzmán dijo que había un acuerdo con el fondo, el comunicado del fondo no fue tan claro de que había acuerdo con el fondo, de ese día digo, no hemos recibido nada. Lo que se dice es que el proyecto de ingresar lo va a hacer después del 1 de marzo, cuando el presidente inaugure el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Pero lo que se dice, la verdad que no tenemos idea, y esto realmente enfada y predispone mal realmente, porque si el 28 de enero, hace casi un mes, el gobierno anuncia un acuerdo con el fondo, quiere decir que esto ya se estaba discutiendo con el fondo desde mucho antes, porque cuando se hacen estos anuncios, ustedes lo saben bien, es porque está algo cocinado. José, te invitamos porque hoy la verdad que Ucrania se nos puso en agenda, te vamos a volver a invitar para que hagas una exposición cuando finalmente se